Excelente, compañeros. Entonces, ya siendo las 6 horas local de Paraguay, estamos continuando con este ciclo de neumología. Esta tarde estamos en presencia de la doctora Jimena Tapia y el doctor Moisés Torres. Ellos estarán abordando el tema de manejo del paciente con dificultad respiratoria en emergencias. La doctora Jimena Tapia es médico especialista en medicina en urgencias, alta especialidad en toxicología médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Moisés Torres es médico especialista en medicina de emergencias y desastres y cuenta también con una alta especialidad en toxicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, de parte mía, muchísimas gracias otra vez, doctores, por esta colaboración. Es un placer siempre tenerlos a ustedes colaborando y espero que les guste a los chicos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, voy a presentar con ustedes el día de hoy en su módulo de neumología y junto con el doctor Torres, que siempre también está aquí al frente con nosotros, sobre todo este tema de muy importante, sobre todo de el manejo en medicina de urgencias, ¿no? Sobre todo la dificultad respiratoria. Déjenme lo pongo en pantalla completa. Nada más me confirman si lo están viendo para dar inicio. Muy bien, entonces como ya lo había comentado Sergio, pues nosotros somos médicos especialistas en medicina de urgencias y posteriormente a ello hicimos alta especialidad en toxicología clínica. Es un placer estar con ustedes, agradecimiento siempre con la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina y bueno, siempre estamos a la orden en cuanto a sus temas y todo lo que podamos nosotros ayudar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues sobre todo el manejo, el abordaje, cómo debe de ser en el servicio de urgencias, que debe ser algo muy práctico. Debemos de saber identificar sobre todo qué es una insuficiencia respiratoria, Disculpa, cuántos doctora, tipos hay. no quiero interrumpirte, pero no sé si a mí nomás me parece que está colgada la presentación. Me parece así, A ver, eh, me parece todavía el Google Meet. No sé si es a mí nomás eso. déjenme, estoy dejando de compartir de nuevo y vuelvo a hacer Sí, no, todo. A ver. Me dicen si ya las pueden visualizar. sí. No sé si puede poner en pantalla completa, doctora, a ver si es que no se traba otra vez. No se ve en pantalla completa. Bueno. No, Lo, lo porque que puedo nada hacer, más. lo que puedo hacer, doctor, otra vez es compartir toda tu pantalla y luego entrar a tu PowerPoint, porque en el Meet suele ser ese pequeño problema. Ah, ok, a ver, déjame, lo vuelvo a poner. Mi pantalla. Listo. Ahí está. Sí, ahí correcto, doctor. Justo. Disculpame. Ahora sí, Ok. sin. Excelente, gracias. Bien, entonces vamos a ver sobre todo este tema que es muy importante. ¿Por qué? Porque es una de las patologías que más llegan en los servicios de urgencias y que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? Esta ya vimos que es más la incapacidad del sistema respiratorio para cumplir con los requerimientos. ¿Qué requerimientos son? Principalmente oxigenación, ventilación o, en su defecto, que sea secundario a algún proceso metabólico que esté llevando a esta incapacidad. El sistema pulmonar tiene dos funciones trascendentales, la eliminación del dióxido de carbono y la oxigenación en la sangre. Esto es la principal funcionamiento. Entonces vamos a tener tres principales tipos de insuficiencia respiratoria, aunque en algunas literaturas y como lo vamos a ver también se dividen en cuatro tipos, pero esto es en el contexto en el que se van a dar, que ahorita vamos a verlo. Pero precisamente por los hallazgos que pudiéramos tener, los vamos a dividir en tres generalidades, el hipoxémico, hipercápnico y el mixto. La insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica o la tipo 1, esto es cuando la presión parcial de oxígeno arterial al aire ambiente sea menor o igual a 50 a 60 milímetros de mercurio.
La hipercápnica, entonces, será aquella nivel de PaCO2 mayor o igual a 50 milímetros de mercurio, y esta no se debe a una compensación respiratoria por una acidosis metabólica. Y la mixta, pues vamos a tener los dos tipos, ¿no? Tanto características hipoxémicas como hipercápnicas. También van a encontrar hipercapnia, también es uno de los términos que pudieran estar encontrando en algunas de la literatura. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico va a ser principalmente algunos datos clínicos, pero sobre todo por los hallazgos gasométricos que vayamos a tener. ¿Qué tipo o qué nos causarían las insuficiencias respiratorias? Depende de dónde esté afectado o qué patología o trauma pueda llegar a tener mi paciente. Tenemos algunos trastornos que se les llaman asociados a una carga normal de oxígeno, pero que nos van a dar una insuficiencia respiratoria hipoxémica. ¿Esto qué quiere decir? Que mi problema va a basarse principalmente en mi vía aérea baja y lo que sería el parénquima. Dentro de algunas de las patologías o etiologías que nos pueden llevar a dar este tipo de insuficiencia, vamos a tener que son las neoplasias, las infecciones de todo tipo, ¿no? Las virales, bacterianas, fúngicas y entre otros. El traumatismo, sobre todo contusiones pulmonares o laceraciones, y algunas otras patologías como broncoespasmo, insuficiencia cardíaca, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sea cual sea su origen, enfermedad pulmonar intersticial, embolia pulmonar, atelectasias y fibrosis quística. Ahora bien, tenemos algunas otras causas que van a ser más asociados a una descarga inadecuada del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué nos daría? Una insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica, ¿no? La que vimos, la de tipo 2, y estas pueden dividirse sobre todo aquellas que son centrales o directamente de cerebro, y esto puede ser secundario a algún medicamento, alguna sobredosis, alguna intoxicación o iatrogenia, como serían los opiáceos, benzodiazepinas, el uso de propofol, barbitúricos, algún otro anestésico o agentes tóxicos, ¿no? A nivel metabólico, también la hiponatremia, la hipocalcemia, alcalosis o el mixedema nos puede llevar a este tipo de insuficiencias. Algunas neoplasias, sí, cuando tienen metástasis también los pacientes pueden llegar a generar este tipo de insuficiencias hipercápnicas, y la infección, sobre todo, pues a nivel cerebral, ¿no? Meningitis, encefalitis, algún absceso, o que tengamos aumento de la presión intracraneal, ya sea una hipoventilación también alveolar central o una apnea central del sueño, también nos daría este tipo de insuficiencia respiratoria. Ahora bien, tenemos, como dijimos, varios tipos, ¿no? Si viene de parte central o del cerebro, o que también se vea relacionada esta insuficiencia hipercápnica, pero por alguna afectación de nervios o músculos. Esto puede ser secundario directamente a traumatismos, en la médula espinal, pragmática, medicamentos y tóxicos, por ejemplo, agentes bloqueadores, antibióticos, los aminoglucósidos, el arsénico, botulismo o intoxicaciones por estricnina pudieran llegar a dar este tipo de insuficiencia. Hiperpotasemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, casi siempre alteraciones también electrolíticas nos puede llegar a dar estas alteraciones, neoplasias e infecciones, ¿no? Sobre todo el tipo tétanos, que bueno, se ve con menor frecuencia, pero también tendríamos que considerarlo. ¿Alguna otra? Pues enfermedades de la motoneurona, ¿no? Miastenia gravis, esclerosis múltiple, distrofia muscular o hasta el propio Guillain-Barré, pues también son algunas de las patologías con las que ustedes pudieran llegar a estar en contacto y que tendrían que tener cuidado si presentara algún dato clínico o cambio gasométrico en nuestro paciente. Y de la vía aérea alta. Afecciones de la vía aérea alta también nos pueden dar insuficiencia respiratoria, como hiperplasias, ya sea de amígdalas, de adenoides, neoplasias malignas, pólipos o el propio bocio. Infecciones como epiglotitis o laringotraqueitis, algún traumatismo, lesiones en el cuello, ya sea arma blanca, de fuego, todo esto nos pudiera estar dando pues este tipo de insuficiencias, o parálisis bilateral de cuerdas vocales, edema laringeo, traqueomalacia.
artritis cricoaritenoidea y también la propia apnea obstructiva del sueño, pues ¿por qué? Por un aumento, ¿no? También obesidad y todo esto nos pudiera estar dando todo este tipo de alteraciones. Y bueno, en cuanto a lesiones en el tórax, también cualquier tipo de traumatismos como fractura en costilla, tórax inestable, escaras por quemadura, pues siempre hay que dar consideraciones en este tipo de pacientes, sobre todo preventivas, ¿no? Cuando tenemos pacientes con gran extensión de quemaduras en tórax, en cinturón, siempre es una medida preventiva, la intubación del paciente y posteriormente pues todas las medidas de manejo, ¿no? Otros factores contribuyentes, la cifoescoliosis, escleroderma, espondilitis, neumotórax o derrame pleural, fibrotórax, posición supina, la propia obesidad, también nos pudiera estar dando este tipo de insuficiencia, dolor o ascitis que pudiera llegar a tener el paciente. Entonces, como pueden ver, hay muchos contextos que puede llegar a generar este tipo de insuficiencia, pero bueno, vamos a tener ciertas características que ahorita ustedes lo van a estar viendo y sobre todo la fisiopatología para que podamos determinar qué tipo de insuficiencia se trata. Y para esto, pues vamos a empezar con la insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica o también denominada tipo 1. Aquí vamos a tener diversos mecanismos por los cuales nos puede llevar a este tipo de insuficiencia. Entre ellos tenemos las alteraciones de la ventilación-perfusión. Esto es lo único que quiero que se lleven prácticamente este tipo de insuficiencia porque es lo más común. Pero también podemos tener otras patologías como hipoventilación alveolar, hipoxemia venosa mixta, hipoxemia de las alturas, hipoxemia con concentraciones de oxígeno menos del 21% y iatrogénica, sobre todo pacientes en hemodiálisis, se nos pueden llegar a desaturar y bueno, hay que estar checando también que pueda tratarse este tipo de insuficiencia, ¿no? Causas sobre todo de leucemia o leucocitosis marcada, pues también nos pudiera estar generando ahí algunos cambios gasométricos. Pero bueno, vamos a ver entonces que lo que dijimos, sobre todo el mecanismo más importante es esta falla entre ventilación y perfusión en el pulmón. Pero para poder entender esto, nosotros necesitamos hacer todo un repaso, ustedes lo tienen más fresco aún, de todas estas zonas de West, ¿no? Las famosas zonas de West a nivel pulmonar. Bueno, esto ya sabemos que se dividen en 3 zonas, en las cuales van a tener pequeñas particularidades cada una. Y esto lo vamos a ver sobre todo en una posición en la que mi paciente esté en supino, ¿no? Entonces, en la zona 1 vamos a tener una presión hidrostática capilar menor que mi presión aérea alveolar. ¿Esto qué quiere decir? No hay flujo sanguíneo por compresión de los capilares y mi ventilación-perfusión va a estar en unos niveles mayores de 1. En la zona 2, esta presión hidrostática durante la sístole es más grande que la presión aérea alveolar y esta a su vez más grande que la presión hidrostática capilar durante la diástole. Entonces va a haber un flujo de sangre pulsátil solamente en la sístole y mi ventilación-perfusión va a ser igual a 1, mientras que en la zona 3, esta pues va a ser la presión hidrostática capilar mayor que la presión de la área del alveolo, hay un flujo constante y por lo tanto mi ventilación-perfusión va a ser menor a 1. ¿Pero qué queremos decir con todo esto? Bueno, este es un esquema mucho más sencillo para que lo puedan ver. Entonces, cuando tenemos una alteración ventilación, perfusión o VQ, estamos hablando entonces de todas estas diferencias en mis zonas de West, entre mis vértices y mis bases, ¿no? En donde estamos diciendo que entonces en mis vértices, cuando la presión y todo esto, estamos viendo que es más mayor que en el área alveolar, entonces estamos diciendo que mi paciente va a estar sobreventilado, pero muy poco perfundido. ¿Ok? Entonces, por eso también vemos todas esas imágenes que pueden estar cambiando cuando cambiamos de posición a nuestro paciente, ya sea en supino, de cúbito, o pronado, y sobre todo si los tomamos una tomografía o una radiografía, pudiéramos ver todos estos cambios. Y la base, entonces dijimos que van a estar más perfundidas, pero menos ventiladas, ¿ok? O algunos lo ponen como hipoventilados y sobreperfundidos, pero es prácticamente por la posición en la que está tomando mi paciente. Entonces, al mantener la homeostasis por esta vasoconstricción
vasoconstricción pulmonar hipóxica, la ventilación se va a ver reducida en su totalidad o en la mayoría, en alguna región. Y entonces esta disminución va a hacer que disminuya la presión parcial de oxígeno y las arteriolas y todo este flujo sanguíneo pues se van a redireccionar por la vasoconstricción que se van a generar y esto se va a ir obviamente a mis regiones que estén normoventiladas. Por eso vamos a ver esos cambios a nivel tomográfico en donde vemos unas zonas que están perfundidas y otras hipoventiladas o viceversa. ¿Ok? Es prácticamente por esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a provocar esto un cortocircuito. Entonces, los cortocircuitos, podemos tener cortocircuitos tanto de origen intracardíaco, que esto es directamente de derecha a izquierda sin pasar a los pulmones, o intrapulmonar, ¿no? Que esta va a hacer que una parte de mi gasto cardíaco de la sangre atraviesa los pulmones, pero sin pasar por los alvéolos, ¿no? Entonces, este es el mecanismo principal que explica por qué mi paciente va a estar hipoxémico y sobre todo el ejemplo más característico y por lo general el que siempre pues aquí hacen énfasis es el edema agudo pulmonar, ¿no? Ya sea de origen cardiogénico o no cardiogénico, va a ser prácticamente el mismo mecanismo por el cual se va a dar todo este proceso hipoxémico. También hay algunas otras patologías que ya las vimos en los cuadros anteriores, pero de las más importantes, pues tenemos la neumonía y las atelectasias, ¿no? Ahora bien, la insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿a qué se refiere esta? Pues ya lo vimos, ¿no? Que hay concentraciones de CO2 por encima de lo normal. Entonces, esta también se llama una insuficiencia respiratoria de tipo 2. ¿Qué patologías nos pueden dar este tipo de insuficiencia? Pues la sepsis, el ejercicio, las quemaduras, la hipertermia, falla multiorgánica, hipertiroidismo y todas aquellas patologías en las cuales aumentan todo este proceso de energía o de catabolismo de mi organismo. Hay una falla en la eliminación de las cantidades normales de mi CO2, también puede deberse a eso, como cuáles patologías, sobre todo asma y EPOC, ¿no? O que tengan una depresión respiratoria de tipo central, que ya vimos que pueden ser algunos fármacos, neoplasias o infecciones. Y la hipercapnia se debe entonces a toda esta incapacidad que se tiene en la bomba ventilatoria, pues para mantener mi volumen minuto y poder eliminar mi CO2 debidamente, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que pasa? Pues como todo, se llega a fatigar. Entonces, por eso es que llegan nuestros pacientes desaturados con datos clínicos de insuficiencia respiratoria y cuando tomas cuando tomas la gasometría, te das cuenta que está reteniendo CO2 y bueno, puedes irlo clasificando, ¿no? Condiciones clínicas tratables, algunas otras como distrofias musculares. Ya vimos que también la neumonía me pudiera producir esto, compensaciones de estados de acidosis metabólica, pues obviamente todo tu organismo está tratando de compensar toda esta falla, ¿no? Tumores, edema pulmonar, hiperinsuflación dinámica, obesidad o un hipermetabolismo, como ya vimos, el simple hecho de la sepsis o el hipertiroidismo me puede causar este tipo de insuficiencia, ¿no? Porque ya obviamente se está agotando todos mis mecanismos de compensación. Ahora bien, ya ven que dijimos que prácticamente estaba la insuficiencia respiratoria tipo 1, la tipo 2 y la mixta, ¿no? Dentro de la mixta, pues podemos considerar sobre todo la insuficiencia respiratoria posoperatoria y la del paciente en estado de choque. Entonces, clínicamente y sobre todo para la mayoría de la literatura o de cuidados críticos y de urgencias, vamos a tener 4 tipos de insuficiencias respiratorias. Entonces, la número 3 sería la insuficiencia respiratoria posoperatoria, que esta prácticamente, como lo dice su nombre, ¿no? Va a ser secundario a un estado quirúrgico. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Como una dificultad en el destete ventilatorio de estos pacientes en un periodo posquirúrgico inmediato, aunque haya sido
exitosa la extubación y la necesidad de la reintubación, ¿no? Después de este destete. ¿Cuáles son los riesgos para que me puedan llevar a este tipo de insuficiencia respiratoria? Bueno, que no se haya dado un manejo correcto del dolor o que se haya quedado muy por debajo de las necesidades del paciente. Obviamente el paciente, si siente dolor, lo primero que va a hacer es respirar muy superficial porque igual y al respirar le va a generar más dolor, ¿no? Entonces, esto pudiera ser un tipo de riesgo. El uso inadecuado de analgésicos también que se estén sobrepasando, sobre todo aquellos que son de tipo narcótico, o cirugías abdominales altas o torácicas, pues por el simple hecho de hacer una manipulación, el dolor, una falta de analgésico o la sobre ingesta o la aplicación mayor de analgésicos, pues nos pudiera estar dando todo esto, ¿no? O el simple hecho de que pues a veces son hernias o muy cerca del diafragma, pues también pudiera tener alguna alteración secundaria al propio proceso quirúrgico. ¿Qué es lo que se ve más que relacionado a este tipo de insuficiencia, aparte de lo que ya vimos de riesgos? Pues las atelectasias que pueden llegar a hacer los pacientes durante el procedimiento quirúrgico, que haya un exceso de secreciones o un mala manejo de las mismas y sobre todo neumonías. Todo proceso infeccioso pues va a ser mucho más riesgoso para el paciente de que pueda llegar a tener una insuficiencia respiratoria de este tipo. Y lo que les comentaba, ¿no? El otro tipo de insuficiencia respiratoria es prácticamente en el paciente en estado de choque. Entonces, como ya sabemos, choque es cuando en el organismo pues tiene una falla en todo lo que sea la perfusión sanguínea hacia los órganos, ¿no? Entonces es insuficiente y no puede cumplir con las demandas metabólicas que me está pidiendo mi organismo. ¿Qué caracteriza a esto prácticamente? Pues va a ser una hipoxia tisular, ¿no? En donde va a haber una hipoperfusión, voy a provocar una se va a inducir una acidosis láctica, va a haber una disociación entre hidrogeniones y lactato, va a haber un aumento de esto y pues van a ser una serie de mecanismos compensatorios, ¿no? Hiperventilación para bajar niveles de CO2, pero vamos a tener una inadecuada entrega de oxígeno también hacia el diafragma y por lo tanto va a haber una fatiga muscular respiratoria. ¿Qué se requiere? Pues prácticamente ya lo van a ver más adelante con el doctor Torres, pero pues es emplear, sobre todo ya en estos casos, una ventilación mecánica invasiva. ¿Y esto por qué? Porque pues mi paciente está en estado de choque, sabemos que está hipoperfundido, que puede llegar a una falla multiorgánica y todavía se está dando, vean, hasta más del 20% de mi gasto cardíaco empleado a mi diafragma para poder mantener la respiración. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Librar esta fracción de gasto cardíaco para que se vaya a los órganos que los requieran y yo al intubar a mi paciente obviamente ya respiramos por él se relaja por completo y obviamente vamos a tener mayor perfusión o lo que haga falta para los demás organismos vitales, ¿no? Eso es prácticamente lo que sería en cuanto al tratamiento. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar en cualquier paciente que venga con dificultad respiratoria o que yo ya esté diagnosticando que tenga una insuficiencia respiratoria? Pues principalmente signos y síntomas de hipoxemia, hipercapnia o combinados, ¿no? ¿Cómo me puede llegar mi paciente? Pues puede llegar agitado o somnoliento. Siempre los dos extremos pueden estar vinculados. Aumento del trabajo respiratorio, ¿no? Ya sea que vea aleteo nasal, uso de músculos accesorios, retracciones intercostales, supraesternales, supraclaviculares, que esté taquipneico, taquicárdico, que tenga cianosis central o periférica, que esté frío, diaforético o hasta hipertenso, ¿no? Y se vea muy, muy estresado el paciente. También todos estos pueden ser datos indirectos de que pues mi paciente pueda estar cursando
oxígeno con datos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Y para esto, pues, ¿qué requiero de hacer? Aparte de todas estas características clínicas, pues yo deberé de tomar una gasometría, sobre todo arterial, y en aire ambiente, si es posible. ¿Por qué? Porque esto va a ser, pues, la mayoría, como vamos a ver, de las insuficiencias respiratorias se van a mejorar a la administración de oxígeno. Entonces, si yo en el momento en que llega mi servicio de urgencias o de primer contacto le pongo de inmediato oxígeno porque lo estoy viendo desaturado antes de tomar la gasometría, pues ya los parámetros se van a ver alterados por el simple hecho de que yo ya estoy administrando lo que le hace falta, ¿no? Entonces, si es posible, si lo permite, obviamente también los datos clínicos del paciente y en lo que los está monitorizando, poniendo la línea endovenosa y todo lo demás, la toma de una gasometría sin el oxígeno, pues qué mejor, ¿no? Eso sería lo ideal al aire ambiente para así tú hacer tu diagnóstico entre los tipos de insuficiencia que pueda estar teniendo mi paciente. Entonces, prácticamente eso sería para cuestiones de diagnóstico. Bueno, fue un breve repaso prácticamente de fisiopatología y causas de insuficiencia respiratoria. Y bueno, ya le dejo la palabra al doctor Torres para que continúe con la parte del manejo como tal. Doctor, ¿quiere Sí, que deje por de favor. compartir? Sí, Sí. yo lo comparto. Gracias. Ok. Permíteme un momento. Me confirma si se puede visualizar, por favor. Bueno. Sí, yo te digo. Okay. Sí, pero creo, doctor, que va a ser igual que yo, ¿Ahí? que Ya se está ve. corriendo. Está corriendo, no se Ya, preocupe. listo. Ah, ok, ajá. Muchas gracias. Bueno, sí, este tema, quieras o no, prácticamente es un tema muy importante dentro del manejo del paciente crítico. Es un tema que trae, que es una de las principales causas de ingreso a la emergencia y en la cual todos nosotros estamos involucrados, ya que dentro de una de nuestras principales funciones como ser vivo es la ventilación y por ende la oxigenación. La claudicación de cualquiera de estas medidas conlleva una mortalidad muy importante. Personalmente, quiero que el tema tenga el realce como tal con las palabras previas que les mencioné y asimismo se identifique y socialice la importancia de las decisiones durante el manejo de este tipo de pacientes, ya que hay mucha confusión, afortunadamente no con la mayoría de los que se encuentran en la plataforma, pero es bueno socializarlo dentro de la identificación y sobre todo con la información con los pacientes. El manejo en urgencias de este tipo de patologías y más ahora en el contexto del COVID, que es uno de los principales órganos que se encuentra alterado, es de vital importancia. Primero, si la principal causa en este contexto son hipoxemia, hay una disminución de la presión parcial de oxígeno tanto arterial como llevando a una hipoxemia, y esto es la claudicación de los demás órganos, es la administración de oxígeno en los determinados escenarios. Y la forma como se lo vamos a administrar va a depender de los múltiples dispositivos que hasta este momento se dispone. Dentro de ellos, la clasificación más usual antes de la pandemia pues era el sistema de bajo flujo y el sistema de alto flujo. El sistema de bajo flujo, las características es que no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado va a ser tomado del medio ambiente. ¿Cuáles son? Uno de los ejemplos, la cánula nasal. En cambio, el sistema de alto flujo, el flujo total de gas que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. Es decir, el paciente solo respira el gas suministrado por el sistema. Uno de los más conocidos es el sistema Venturi. Vamos un poquito a analizarlo. Vámonos por el sistema de bajo flujo.
Van a proporcionar concentraciones de oxígeno entre 21 a 90% para que sea eficaz. El paciente debe ser capaz de mantener un volumen corriente normal, un patrón respiratorio normal y que sea cooperador. Es decir, el escenario clínico para yo administrar este tipo de sistema de oxigenación, tengo que tener al paciente con un buen patrón ventilatorio, con una frecuencia respiratoria normal y que el sistema nervioso central esté indemne, pero por los mecanismos que la doctora mencionó, se encuentra en un grado de hipoxemia. ¿Cuáles son de estas? La cánula nasal, la mascarilla de oxígeno simple y la mascarilla de reinhalación con bolsa de reservorio. Pero ya sabemos en qué escenarios se tiene que utilizar para este tipo de pacientes. Y los criterios para uso de estos sistemas de bajo flujo, pues si estamos hablando de este volumen corriente que tiene que manejar el paciente, generalmente se va entre 300 a 700 milímetros con una frecuencia respiratoria menos de 25 por minuto, menos. Es decir, hay varios escenarios que se escapa este contexto en la cual este dispositivo no está siendo adecuadamente utilizado. El patrón respiratorio tiene que ser consistente y uniforme, porque la masa muscular no se encuentra claudicada. Todos estos dispositivos van a utilizar un borboteador que funciona como reservorio de agua para humidificar el oxígeno inspirado. Eso es muy importante, por favor. Y como habíamos visto, dentro de este escenario que ahorita todos estamos viviendo y estamos atendiendo a los pacientes, ¿quiénes cumplen esas características? Son aquellos pacientes que ya pasaron por la emergencia, hablo de este escenario actual, que ya pasaron de la emergencia, ingresaron con una frecuencia respiratoria mayor de 25, taquipneico, con claudicación de la musculatura, uso de musculatura ventilatoria y demás, claudicando. Pasaron por la UCI, salen de alta y de ahí pasan a otra área en la cual cumpliendo estas características puede utilizarse la cánula nasal porque ya tiene las condiciones. ¿Y cuáles son las ventajas en este escenario de hospitalización? Que va a ser cómoda para el paciente, va a ser bien tolerada, el paciente va a poder comer y beber, puede ser usada con los humidificadores, como ya hemos visto, puede usarse en pacientes con EPOC, pero las desventajas cuando no son adecuadamente utilizadas son, puede producir presión sobre la nariz y el pabellón auricular y puede producir resequedad e irritación de la mucosa nasal, que trae complicaciones por un uso crónico de este tipo de dispositivos. ¿Cuáles son las concentraciones de oxígeno administrado por la cánula? Bueno, ya todos nosotros lo sabemos, son algunas cosas para recordar y algunas experiencias. 1 litro por minuto, 24%, 2 litros por minuto, 28%, a 3 litros, 32%, a 4 litros, 36%, y a 5 litros, 40%. ¿Qué es lo que se ha visto en el contexto de la pandemia? No sé si probablemente, porque todos estamos manejando todavía un poco de esta crisis, es de que las salidas de los dispensadores de oxígeno han sido utilizados con algunos dispositivos en Y, tomando la noción de que probablemente se pueda disponer de la misma presión de un sistema de presión de oxígeno para poder conectar dos sistemas de cánula binasal, colocando un dispositivo tipo I de otro sistema como es un sistema de irrigación intravenosa y demás, lo cual es falso. Generalmente estas proporciones de concentración aproximada tienen que ser utilizadas de un solo empotrado que esté brindando una presión adecuada de oxígeno. Entonces, 1 litro va a dar 24%, 2 litros 28%. Se va a distorsionar y perder cuando se comiencen a utilizar, como es un contexto de la pandemia, con estos dispositivos I para lograr aumentar de un balón de oxígeno para 2 pacientes, por ejemplo. La mascarilla simple es otro dispositivo utilizado. Las concentraciones medianas de oxígeno van de un FiO2 de 40 a 60% durante el traslado en situaciones de urgencia. Las desventajas muy frecuentes cuando no son adecuadamente utilizadas, dificultad para la expectoración,
dificultad para la aplicación con sondas u orogástricas, que generalmente son algunas conductas que son realizadas en la emergencia. Llega el paciente, le colocan su sonda orogástrica y demás, no va a permitir va a ser incómodo para el paciente. Y en algunas ocasiones cuando hay traumas o quemaduras faciales, y puede producir resequedad u otros. El fío estimado, saliendo de este contexto de uso inadecuado de estos empotrados, es de 5 a 6 litros por minuto. Nos van a dar un FiO2 de 40%, un 40%, de 6 a 7 un 50% y de 7 a 8 un 60%. Si yo le voy a dar 9, 10, 11, 12, hasta 15 litros, no va a dar más que el 60%. Su limitación es al 60%. Probablemente de un 62 a 63, pero esto va a ser completamente errático y no va a marcar una diferencia notable dentro de la concentración de oxígeno, la fracción inspiratoria de oxígeno que se le está brindando al paciente. Otro dispositivo es la mascarilla con reservorio, y son dos, la de reinhalación parcial y la de no reinhalación. Es una mascarilla simple con una bolsa o reservorio, todos nosotros lo hemos utilizado, y la función del reservorio es para almacenar un gas proveniente de la fuente. Así, en este volumen que el paciente va a inspirar, que se encuentra también en la bolsa, gran parte del volumen va a venir de este reservorio, entonces la concentración de oxígeno va a ser mayor y la del ambiente no va a ser la que va a marcar mucho la diferencia. Pero tengamos en consideración algo. Este tipo de mascarillas de reservorio, como lo mencionaban, son de dos modelos, y esta es la máscara con reservorio de reinhalación parcial. Y como logramos identificar en la figura del medio, tiene unas aberturas en la máscara que está unida a la bolsa, que va a permitir el ingreso del aire y también la salida de aire de todo este componente, en la cual va a haber una mezcla de lo que el paciente va a inhalar y también lo del reservorio, haciendo una mezcla, y esto le va a permitir dar una concentración mayor del 60%. Ojo, es útil en el contexto de hipoxemia moderada a severa, pero en el contexto también de valoración continua del paciente por la retención de CO2. Eso es algo muy importante a tener en consideración. Por eso el prehospitalario generalmente trabaja con este tipo de dispositivos, porque en todo paciente, ante la duda y un cuadro de relación clínica como uso de musculatura accesoria, aleteo nasal, frecuencia respiratoria alta, trastorno del sensorio y demás, asociado a una desaturación por un pulso oxímetro, le colocan inmediatamente, y es casi una regla general, este tipo de dispositivos por la concentración de FiO2, porque se considera que el paciente puede estar en una hipoxemia moderada o severa por las características clínicas que encajan dentro de cada una de estas definiciones. ¿Cuáles son las desventajas? En caso de flujo insuficiente, puede haber reinhalación de CO2. ¿Cuáles son esos escenarios? Esos escenarios es cuando el prehospitalario, por la escasez actual del oxígeno en algunos escenarios, algunos países, no van a poder, este reservorio, esta bolsa, no va a estar completamente distendida y la cantidad de oxígeno la va a mantener a esa distensión, esa característica externa de estar distendida, brindada por el flujo de oxígeno, sino por ahorrar o no brindarle la cantidad de flujo necesario, se va a encontrar un poco colapsada. Y esto lleva a una reinhalación de oxígeno. Entonces el paciente va a tener una complicación como el trastorno del sensorio por acumulación de este tipo de dióxido de carbono. Poco tolerada por algunos pacientes, por eso la mayoría de los pacientes incluso se la quieren retirar, y cuando los pacientes se la quieren retirar, es que probablemente nos estén indicando de que no es el dispositivo que esté necesitando. Entonces, también a tenerlo en consideración. Dificulta la expectoración, difícil aplicación con sondas naso u orogástricas. Y esta es la mascarilla de no reinhalación.
¿Se utiliza? Sí se utiliza. Un poco menos comercializado que la previa. ¿Por qué? Esto es en un contexto muy importante, sobre todo cuando, si logramos ver ahí en una de las ventajas, dice permite la fracción inspiratoria de oxígeno mayor de 0,8 o el 80% en hipoxemia severa. Severa. La otra está tanto relacionada en la moderada y severa, pero esta es un poco más en la severa, por esa característica de no reinhalación. ¿En quiénes conviene este tipo de dispositivos? Como ustedes y en alguna oportunidad lo hemos comentado, en aquellos pacientes que tienen un asfixiante tóxico, el asesino silencioso, el monóxido de carbono. En esos escenarios puntuales y otros relacionados, es muy importante que la saturación del paciente que va ahora con los estudios que todos nosotros disponemos, tenemos objetivos de saturación, ¿no? Un paciente cardiópata, un posparo, un paciente con algún problema eh, de neurológico, un ACV isquémico, infartado, todas ellas van a manejar estándares en las cuales se trata de evitar una hiperoxemia. Pero en estos escenarios donde hay un cuadro de intoxicación por monóxido de carbono, es muy importante llegar a mayores de 96% porque va a haber una competencia entre el oxígeno y este tóxico, por ejemplo. Entonces, en este caso, la mascarilla de la inhalación es la que se encuentra indicada como una medida para brindar el antídoto que viene a ser el oxígeno en este tipo de escenario, ¿no? Requiere una revisión para el correcto funcionamiento de las válvulas, es poco tolerada en algunos pacientes por hipoxemia, dificulta la expectoración, difícil aplicación con sondas nasogástricas o orogástricas, y como en la mayoría de escenarios, ¿no? Hay a lo mejor un trauma, una quemadura facial y puede producir resequedad o irritación de los ojos. Esos son los de bajo flujo. Ahora los de alto flujo. Los de alto flujo generalmente se encuentran la mascarilla de Venturi, el casco cefálico, la bolsa válvula mascarilla de reanimación y unos sistemas abiertos como el tubo T o tienda facial. ¿Qué otros sistemas de alto flujo ahora estamos utilizando? Por ejemplo, los sistemas de cánula binasal de alto flujo, que anteriormente solo en algunos escenarios de intubación en pacientes se estaba utilizando, y en los pacientes pediátricos. Y ahora en el contexto de una etapa previa de ingreso, por medio de un seguimiento estricto gasométrico, cuando los pacientes ingresan a estos sistemas de alto flujo y ante el fracaso pasarían a ventilación mecánica invasiva. ¿Qué comparten estos sistemas de alto flujo? Comparten un principio muy importante dentro de la administración de oxígeno que generalmente ya todos lo hemos evaluado y todos nosotros lo sabemos, que es el principio de Bernoulli. Por ejemplo, en la figura de la derecha se encuentra este dispositivo de la máscara de Venturi, en la cual uno va haciendo una titulación de cuánto de porcentaje se le quiere administrar al paciente y los litros a los cuales se está administrando. Las flechas rojas de este dispositivo comienzan de la derecha para la izquierda. De la derecha es la que va saliendo del empotrado de oxígeno hacia el sistema. Y todas estas flechas van dirigidas hacia la inhalación del paciente. Cuando uno hace modificaciones en la parte donde se encuentran las flechas verdes, va haciendo el enroscado y los cambios de la apertura que uno va dejando para que ingrese el aire ambiental, que se encuentra en FIO 21, va siendo una combinación de gases. Por la presión que ésta pasa, va a arrastrar el aire ambiental que está a FIO 21 y por este flujo y por el aire ambiental va a hacer una combinación y se va a poder distinguir un flujo continuo de un porcentaje de fracción inspirada de oxígeno, pero que va a permanecer. Entonces 35% 9 litros, 40% 12 litros y 50% 15 litros. ¿Cuáles son algunas de estas características como ventaja? Que va a ofrecer altos flujos de gas, pero el FiO2, la fracción inspiratoria de oxígeno, va a ser constante y definida.
Es posible controlar la temperatura y humedad, por eso los dispositivos de alto flujo actuales, la cánula binasal. Voy a mencionar algunos que a lo mejor también lo manejan allá, que es el Wirachi, el CPAP y demás. Todas ellas manejan este tipo de principio del flujo. Y va a ser útil en estos pacientes, estamos hablando de ellos, en quienes un exceso de oxígeno puede deprimirles incluso el control respiratorio, para que no lleguen en una acumulación de CO2. Por eso se le da el chance en este tipo de pacientes y ante el fracaso de ellos recién la ventilación mecánica y masiva. Pero ¿cuál es uno de los inconvenientes en estos escenarios que estamos viviendo? Como son varios los pacientes y tenemos que utilizar y hay escasez de alguno de estos productos que vamos a brindar a los pacientes, generalmente el mercado se llena y compra de lotes de dispositivos, por ejemplo, mascarillas no reinhalación o mascarillas de reinhalación o cánulas binasales para todo o máscara Venturis. Y como probablemente también ocurre en muchos lugares de Latinoamérica, hay escasez de estos productos. Entonces, si teníamos la limitación de saber utilizarlo en algunos escenarios, ahora que nos lo den solo como un estándar para poder brindar una terapéutica a un paciente como es el oxígeno, una de las principales es el seguimiento de este tipo de pacientes, porque si tenía 2 pacientes, 3 pacientes, puedo hacer un control estricto de la saturación, del SAFI, del PAFI, de la gasometría y demás, pero si atiendo 20, 25 pacientes con escaso personal, entonces la mayoría de ellos en este contexto de pandemia va a tener las más altas concentraciones de FIO2 que van a estar recibiendo. Entonces se produce un deterioro muy importante por la toxicidad del oxígeno. El uso y que se ha visto, antes se hablaba muy poco de eso, pero ahora se está viendo muy frecuente. El uso de estas concentraciones muy altas de fracción de inspiración va a causar de por sí atelectasia de absorción o toxicidad por oxígeno, con una gran liberación de radicales libres. Tremenda liberación de radicales libres. Asimismo, puede haber molestias gastrointestinales por la aerofagia en pacientes que usan mascarilla, fibroplasia retrolenticular, convulsiones tónico-clónicas, disminución progresiva de la hemoglobina cuando este es un contexto un poco más crónico, y la toxicidad por oxígeno puede observarse después de utilizar fracciones inspiradas mayor de 60%. Son factores contribuyentes para desarrollar este efecto. Por ende, nos lleva a una de las premisas que creo que todos nosotros manejamos en la plataforma, que es la siguiente. Le brindo el dispositivo a mi paciente y voy viendo la saturación. E inmediatamente dentro de los 30 minutos voy a tratar de disminuir la fracción inspiratoria de oxígeno de este dispositivo dentro de estos 30 minutos hasta llegar a que sea menos de 60% y que el paciente lo tolere. Obviamente, si no lo tolera, esto ya me está dando indicativo a que este paciente tiene que tener un soporte oxigenatorio mayor o incluso la ventilación mecánica invasiva. Por eso, este seguimiento continuo dentro de los 30 minutos, otros mencionan 2 horas, pero mejor nos vamos con el estándar un poco más estricto, 30 minutos, tengo que tratar que este paciente tenga la estabilidad oxigenatoria en general para que pueda tolerar y este dispositivo de menos del 60% de esta fracción inspiratoria. Porque vamos a evitar todo este tipo de complicaciones relacionadas a la toxicidad. Entonces, un adecuado conocimiento de estas indicaciones y mecanismos de la oxigenoterapia permitirá un uso racionalizado y efectivo para el paciente, y eso lo vemos a diario. Entonces, recordemos algunas premisas, que la evaluación de la permeabilidad de la vía aérea y de los esfuerzos respiratorios espontáneos del paciente es el primer y más importante paso. Entonces, observamos, escuchamos, sentimos la disminución o ausencia del movimiento de aire. La clínica es lo fundamental. Entonces, damos una evaluación primaria, ¿no? Ya teniendo todos estos dispositivos que contamos en la emergencia y demás, en este concepto, vamos a hacer nuestra evaluación a un paciente. Observamos el nivel de conciencia,
Y si hay ausencia de movimiento torácico, apnea, estamos pensando ya en la protección de la vía aérea, ¿no? Identificamos lesiones u otras condiciones que haya movimiento torácico, no garantiza que sea un adecuado volumen corriente. Eso es muy importante, porque cuando las ventilaciones son escasas por una ventilación superficial, es un mal patrón respiratorio que tiene que ser manejado. Hay que observar las retracciones supraesternales, supraclaviculares o intercostales, desplazamiento de la laringe durante la inspiración, aleteo nasal, disminución o obstrucción de la vía aérea. Afortunadamente, a esta altura de la pandemia, todos nosotros, toda esta filosofía, esta semántica, ya lo hemos manejado. Los que trabajamos en el área de la emergencia, shock trauma, y en algunas oportunidades hacemos triaje, identificamos rápidamente cualquiera de estos y ya vamos indicando con qué dispositivo y a qué área tiene que pasar inmediatamente. Algunas ocasiones auscultar alrededor del cuello y tórax en busca de ruidos respiratorios y evaluamos los reflejos protectores de la vía aérea. Un cuidado no vigoroso podría propiciar emesis e incluso aspiración. Entonces, algunos conceptos. El oxígeno debe ser considerado como un fármaco, definitivamente, que se prescribe y administra para indicaciones específicas, con un rango de saturación de oxígeno objetivo documentado y con un seguimiento regular de la respuesta del paciente, con los desafíos actuales que estamos viviendo. Se prescribe el oxígeno para aliviar ¿cuál? Pues lo que la doctora mencionó, la hipoxemia, no la disnea. Por eso la disnea tiene otro tipo de tratamiento en este contexto de la emergencia, porque la disnea no solo tiene un componente relacionado de manera directa con la hipoxemia, sino puede ser por otro adicional, incluso hasta de la esfera mental. Entonces, la hipoxemia es tanto un marcador de riesgo de un mal pronóstico debido a la gravedad de la enfermedad subyacente que ha causado la hipoxemia y un factor de riesgo independiente de mal pronóstico. Esto es muy importante porque la hipoxemia va a llevar a una alteración a nivel cardíaco, a una alteración del mismo sistema ventilatorio, sistema respiratorio, a una depresión y daño a nivel cerebral, a un daño a ese componente tan importante que es el metabólico, al renal y al hematológico. Prácticamente todo esto va a caer en una vorágine, a un círculo vicioso de una falla multiorgánica del paciente cuando no es adecuadamente abordado. Entonces, por eso siempre, y eso creo que es una de las premisas, la protección de la vía aérea en algunos escenarios no tiene que retrasarse. Existen riesgos asociados, tanto como la hipoxemia, que subyacen a la importancia de prescribir oxígeno solo si es necesario, dentro de un rango de saturación de oxígeno objetivo. ¿Cuáles son algunos solo para recordar? Y dependiendo de probablemente se manejan en varias partes también de Latinoamérica, pero creo que todos vamos a los consensos internacionales. Por ejemplo, pacientes cardiópatas o pacientes que son recuperados de un arresto cardíaco, generalmente deben mantener una saturación, ojo, estamos hablando de saturación, entre 90 a 93. No dar oxígeno más de 93%, por ejemplo. O pacientes que han tenido algún problema de infarto, también se manejan estos objetivos de la saturación. Otro, ya les mencioné, entonces a quienes llevaba más de 96% a esos pacientes que tienen el contexto de intoxicación, por ejemplo, de monóxido de carbono. A esos pacientes sí conviene utilizar esos dispositivos para subir mayores a 96%. A pacientes que tienen EPOC, entre 89, 90 o hasta 92% en algunas literaturas, mantenerlas como objetivo. Eso es muy importante porque es un fármaco y tiene que ser prescrito de esa manera. Bueno, entonces el rango de saturación se aplica a una amplia gama de situaciones clínicas, además de las exacerbaciones de enfermedades crónicas. Todo esto ya se encuentra estandarizado, así que vamos a manejar algunas de ellas. Si un paciente que requiere una alta fracción de oxígeno inspirado, es el FiO2, para mantener las saturaciones de oxígeno adecuadas,
se deteriora, hay una oportunidad limitada de aumentar el FIO2 para evitar una hipoxemia potencialmente mortal. Entonces vamos a nuestro paciente brindarle todo ese espectro muy importante en los mejores, en las condiciones ideales, desde unas puntas nasales, la mascarilla, las cánulas de alto flujo, la mascarilla simple, una mascarilla no circulante, las cánulas de alto flujo y el ventilador mecánico. ¿Cómo voy a yo hacer? Y ya un poco más relacionado a la evidencia. Entonces, afortunadamente ya se cuentan, no es de ahora, ya se cuenta ya todo esto en el contexto de la pandemia, con algún nivel de evidencia. ¿Cuáles son esas recomendaciones clave? Las recomendaciones clave con grado C es que las pulsioximetrías deben estar disponibles en todas las situaciones clínicas en las que se utiliza oxígeno. Y como es una conducta de salud pública, este dispositivo tiene que ser distribuido y adecuadamente utilizado. Y es lo que se dio ahora en el contexto de la COVID, ¿no? El paquete COVID, un pulsoxímetro. Entonces, dentro de ellos, darle algunas características. Puede haber, se menciona variabilidades muy ligeras, pero que podrían en algún escenario marcar alguna diferencia en particular, pero son ligeras. Cambio de color de la piel, uso de esmaltes, movimientos involuntarios del paciente y demás, una mala lectura, ¿no? Entonces, todas esas disquisiciones se tienen que tener en consideración. Asimismo, va a haber escenarios en los cuales el paciente va a tener hipoxemia, pero va a tener una saturación normal. Y para relacionarlo al área de toxicología es el monóxido de carbono. Una recomendación grado C, pacientes críticamente enfermos con una disfunción cardiorrespiratoria o metabólica, pacientes con dificultad para respirar en los que no se puede obtener una señal de oximetría confiable, obviamente se le tiene que brindar oxígeno. Pero ojo, la saturación de oxígeno menos del 22% demuestra un deterioro de la saturación de oxígeno que requiere aumentar las concentraciones de oxígeno, pero teniendo en consideración estos pacientes con riesgo de hipercapnia. Es decir, en pocas palabras, hay que utilizar un adecuado sistema que va a brindar el oxígeno al paciente. Con grado D, la saturación de oxígeno medida por oximetría de pulso debe considerarse un signo vital y documentado con otros signos vitales en la evaluación y el tratamiento del paciente. ¿Cuáles son ellos? Todos los mencionados de aleteo nasal, uso de musculatura respiratoria, trastorno del sensorio, entre ellos. Otras recomendaciones asociadas: se tiene que documentar una prescripción de oxígeno en los registros del paciente y en la ficha de medicamentos. Afortunadamente eso creo que quedó como recomendación y siempre se ha realizado. Con grado B y C, el EPOC y otras afecciones asociadas a insuficiencia respiratoria crónica, se debe administrar oxígeno generalmente de 88% a 92%. Generalmente. Esa es una premisa muy importante. Creo que todos nosotros lo manejamos. No voy a incidir en ello. En otras condiciones médicas se debe administrar el oxígeno inferior al 92, es decir, en un rango objetivo incluso no, hasta 92 o 96%, dependiendo de qué escenario estemos manejando. Paro cardíaco, una posparo, un infarto, o en otros escenarios, como les mencionaba, de esta intoxicación por monóxido u otros. Los pacientes que necesitan una fracción inspiratoria de oxígeno mayor de 40%, que vendría a ser los 6 litros por minuto para una mascarilla simple, para mantener una saturación adecuada, debe recibir la revisión de un médico. Nuevamente se incide en que tiene que haber una valoración médica continua de estos pacientes. Y ojo, cuando ya va pasando y nos vamos acercando a ese umbral de 60% en las cuales se ha visto varias complicaciones relacionadas, debe ser referido a una unidad de cuidados críticos para la revisión. Entiendo que en el contexto actual, la UCI no es una especialidad.
La UCI significa unidad de cuidados críticos o intensivos, teniendo en consideración que son pacientes críticos que tienen que ser adecuadamente evaluados por personal que maneja estas áreas, que son varias especialidades. En EPOC y otras afecciones asociadas con insuficiencia respiratoria crónica, el método de elección para administración de broncodilatadores es un nebulizador de aire o un inhalador de dosis medidas. ¿Qué contexto se ha visto actualmente? Como la mayoría, y ustedes han logrado observar, de estos dispositivos tienen que ser retirados y administrados. Por ejemplo, en una cánula de alto flujo, administrar un broncodilatador va a generar algún tipo de dificultad, y en algunos escenarios, por ejemplo, pacientes ventilados, las indicaciones generalmente relacionadas a 2 PAF cada 4 horas o 4 PAF y demás se duplican o triplican, ya que hay una pérdida muy importante en ese espacio muerto entre el tubo endotraqueal y todos los demás aditamentos propios del corrugado y demás en el contexto del paciente ventilador mecánico. Entonces, esas indicaciones varían en este contexto. Para la mayoría de los pacientes, las cánulas nasales estándar son el método preferido de suministro de oxígeno para lograr la saturación objetivo, pero nunca una de las primeras en el contexto prehospitalario. Acá viene lo importante, ¿no? Siempre nos vamos a la mayor evidencia. Queremos el grado A. Y afortunadamente esta revisión, que en algunas oportunidades lo dimos antes de la pandemia, nuevamente la traigo consigo por unos casos especiales que estaban manejando en el hospital, es la siguiente. El mayor nivel de evidencia es que en pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica, es decir, como mencionaba la doctora, un pH arterial menos de 7.35 y una presión arterial de oxígeno, perdón, de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio, debe considerarse ventilación mecánica invasiva. No hay éxito utilizando otro tipo de dispositivos, salvo una ventilación mecánica no invasiva, pero con seguimientos estrictos que generalmente claudica y llega a ventilación mecánica invasiva. Esta es la recomendación grado A. Otros, como pacientes con EPOC y pH menos de 7.26, manejados con ventilación no invasiva, que son una de las principales recomendaciones para este tipo de pacientes, requiere una monitorización, tal vez lo intensivo no, sino una monitorización constante con umbral bajo para intubación. Curioso los términos que se utilizan, ya que si logramos ver la bibliografía prácticamente de la Sociedad de Tórax de Australia y Nueva Zelanda, asociada con otras más involucradas. Es una monitorización constante y ¿de qué hablamos? De un umbral bajo para la intubación, es decir, constantemente pensando en que ese paciente se puede intubar. Eso nos lleva a tener un área con un personal que esté ahí netamente vinculado en el seguimiento del paciente, que en el contexto de una pandemia, pues desafortunadamente no podemos tener en algunos escenarios esta disponibilidad, y este nivel de grado A, que viene a ser el primero, ayuda mucho para tomar decisiones importantes en este tipo de pacientes. Y también en el grado del contexto de los pacientes con EPOC. Se recomienda que los pacientes que reciben soporte ventilatorio se ubiquen en un área como unidades críticas, estamos hablando de shock trauma, emergencia, urgencia, unidades como intermedios, neumología en el área de lo que es terapia respiratoria, tenga observación cercana, monitorización continua y personal con experiencia en soporte ventilatorio para un adecuado monitoreo y titulación de ventiladores. Este concepto pega mucho cuando uno hace gestión hospitalaria, porque si no se dispone de ello, prácticamente el tratamiento que estamos brindando al paciente nos retiran cualquier tipo de validación internacional dentro de la calidad del paciente en su atención. Bueno, ¿qué mejor entenderlo con un flujograma? ¿Qué escenarios voy a poder valorar en el paciente? Yo tengo un paciente con sospecha de hipoxia
en donde la terapia con oxígeno puede estar indicada y obtenemos oximetría. Pasamos al siguiente nivel. ¿El paciente está en riesgo de falla respiratoria hipercápnica? Si es sí la respuesta y la saturación parcial de oxígeno es menor de 88, podríamos iniciar con oxígeno por canula binasal o mascarilla Venturi y vamos titulando de 88 a 92%. Se puede dar un broncodilatador e incluso y sacamos la gasometría arterial. Vamos a ver que un común denominador va a ser siempre la gasometría arterial en todos estos escenarios, definitivamente, porque hay que demostrarlo. Y una vez que ya tenemos la gasometría arterial, ¿qué conducta se va a tomar posterior? Si el pH es menor de 7.35 y el PCO2 es mayor de 45, entonces el considerar una ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva es la premisa y el grado A según la mayoría de las guías clínicas. En cambio, si la saturación es mayor de 88, no terapia con oxígeno, se continúa con un monitoreo. ¿Considerar gasometría arterial? No. Se tiene que tomar una gasometría arterial. ¿Por qué? Porque a diferencia de esta guía eh, de la Sociedad Torácica de Australia, la mayoría de otras guías indican, y todos nosotros lo sabemos, así como la tomografía es el estándar de oro para algunas patologías y demás, el estándar de oro para determinar una insuficiencia respiratoria es la gasometría. Y si estamos hablando de insuficiencia respiratoria, la gasometría tiene que estar presente. Entonces, considerarla no, sino que tiene que sacarse la gasometría arterial. Y vamos valorando con ello los demás escenarios. En la parte metabólica y ácidos, para ver cómo se encuentra el pH, y dependiendo de ello, vamos a ver alguna otra conducta adicional. Y si en caso el paciente no está en riesgo de falla respiratoria hipercápnica, pues vamos a brindarle diferentes dispositivos en los escenarios que habíamos considerado para mantener saturaciones parciales de oxígeno, 92 a 96%, y todas ellas tienen que ser valoradas por este patrón de oro para ver si se le va a realizar alguna conducta más adicional durante esta administración de la terapéutica de oxígeno y cómo va evolucionando, porque la patología de fondo no está siendo resuelta con el oxígeno, simplemente estamos evitando la claudicación de la parte misma respiratoria, cardiovascular, hemodinámica, metabólica y demás por hipoxemia. Bueno, en estos escenarios, generalmente si habíamos visto que el pH es menos de 7.35 y el PCO2 es mayor de 45, considerar la ventilación mecánica invasiva y admisión a una unidad crítica. Y si se tiene el contexto de que el paciente es un paciente que tiene un problema crónico pulmonar, generalmente de 88 a 92%, e ir titulando. Y si tiene un pH mayor de 7.35, entonces podríamos seguir brindándole este tipo de dispositivos que hemos manejado, teniendo en consideración las funciones vitales del paciente, para tener también objetivos en su saturación. Ojo, si bien el saturómetro digital, que es lo que podemos contar, siempre también calibrarlo, y otra, tener en consideración que en algunos escenarios, algunos pacientes vienen con cuadros de hipoperfusión o no son adecuadamente colocados. Por ejemplo, está el esfingómetro en esa mano, en ese miembro superior, y justo le colocan el dispositivo de lectura en esa mano. Obviamente va a estar marcando de manera inadecuada. Bueno, es un tema muy amplio, va a ser el pan de cada día. Les sugiero, por favor, trate de sacarlo el enlace. De todas maneras, lo voy a pasar a la doctora Jimena. Hay una revisión no una revisión, sino hay probablemente alguno ya ustedes lo habrán visto. New England sacan alguno de estos videos y sobre todo test de ensayo, en la cual uno aborda a un paciente con insuficiencia respiratoria. Justo lo sacaron para el contexto del COVID. Y te coloca estos dispositivos. Hay un paciente, te hace una pequeña anamnesis,
e interactivamente tú jalas el dispositivo que le va a convenir a este paciente. Por ejemplo, te da la lectura de 4 casos clínicos. Para no quemarles el final, simplemente les comento, te cuenta cómo viene el paciente y tú selecciones el dispositivo, le das un clic, lo jalas al rostro del paciente y de pronto te dice si es adecuado tu tratamiento, si es adecuada el dispositivo o no, y ahí te dice por qué no es adecuado. Incluso te da gasometrías, una breve historia y demás. Son 4 casos que te van a ayudar a identificar cuáles: cánula binasal, máscara de reservorio, máscara Venturi, intubación, o sea, ventilación mecánica invasiva, y el otro que actualmente se está utilizando, que es el alto flujo, ¿no? Entonces ahí van a poder distinguir ustedes un poco más. Es muy interesante. Está en esta página que se la estoy mostrando, pero creo que mejor si les mando el enlace directo, lo voy a hacer llegar con la doctora. Eh, pues bueno, quiero compartir y que esto no quede solo en palabras. Por ejemplo, esta es una gasometría de un paciente que hasta este momento nos encontramos valorándolo, y con lo mencionado este momento, mostrándole las guías y demás, bueno, es un paciente que se atendió, que ya tenía un soporte oxigenatorio de 80% en la primera gasometría. No sé si se logra ver, pero es la gasometría de la izquierda, ¿no? En las cuales uno vamos a valorar a este paciente. Una breve historia: paciente con trastorno del sensorio, paciente que tuvo un sangrado rectal, paciente que ha tenido COVID y ya vino con un compromiso, pero muy cercano, prácticamente apenas salió de alta epidemiológica. Entonces, son algunos escenarios en los cuales nosotros tenemos que valorar. ¿Qué es lo que nos dice la guía? Veamos. ¿Paciente se encuentra con insuficiencia respiratoria? Sí, por eso le han colocado un dispositivo de bajo flujo, porque es el que se disponía en ese momento. En el contexto, un 80%, y ahí se comienza a valorar con el estándar de oro, ¿no? La pH contesta 7.1. El PCO2 contesta 69.3. Ok, ¿qué es lo que amerita este paciente? Pues creo que ante toda la plática amerita intubación, una ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Pero en el contexto de un paciente con trastorno del sensorio, porque la mayoría de la indicación que va a generar intubación nos lleva a este paciente a abordarlo e indicar la intubación. Pero ojo, hasta ahí quedan las guías. No te da otros valores que probablemente ustedes lo van a desarrollar en este contexto de lo que es neumología. Es la lectura adecuada de cada uno de estos parámetros, porque cada uno de estos parámetros ya nos da mayor información que nos da la guía, porque la guía lo hace muy rápido, con nivel de evidencia, y que afortunadamente nos ayuda. Pero cuánto de hemoglobina, la saturación, el nivel de metamoglobinemia, en la curva de disociación, el P50, el CHAN, todo lo que mencionaba la doctora, la presión parcial de oxígeno alveolar arterial, por ejemplo, en este paciente 218, o sea, todas las cosas que la doctora nos mencionó ampliamente, nos va a brindar una adecuada evaluación de este paciente para poder identificar cuál es la causa probable de esta insuficiencia respiratoria. Nosotros, en el contexto que la doctora nos mencionó al inicio, nos mencionaba, por ejemplo, algo relacionado al shunt, de la estación de ventilación-perfusión, ya se encuentra alterado. Otra con lo que es la presión parcial de oxígeno alveolar arterial, con una cifra muy amplia, que es de 218, por ejemplo, en este paciente, y un PAFI para corrección incluso de 340, ¿no? Entonces, todo ello nos va a ayudar a identificar la parte tanto metabólica y demás, que es el estándar de oro. Le voy a pasar el link de estos dispositivos que les mencioné, y bueno, pues si no hubiera ningún otro aporte, creo que quedó para las preguntas. Gracias. Buenísimo, doctor, espectacular. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta, algo que quieran consultar. Pueden escribir por el chat, o si también quedó todo claro, por favor, si pueden escribir en el chat también. De mi parte, más bien una consulta pequeña, doctores. No sé si
¿Me pueden explicar más o menos? Si, por ejemplo, tiene un paciente cianótico, ustedes directamente, ¿cuál sería el manejo que tienen en esos casos para valorar? Doctora Jimena, le cedo la palabra a usted. Sí, bueno, ok. Listo. Mira, cuando llega un paciente cianótico, por lo general hay que también distinguir, ¿no? El paciente está cianótico central o periférico, que eso es muy importante. Hay cuestiones de algunas patologías, pacientes sépticos, choque séptico, pueden llegarte los pacientes moteados, hipotérmicos, con cianosis periférica y que no necesariamente, este, pues es por la hipoperfusión, ¿no? Lo que estábamos hablando, la hipoperfusión hacia tejidos y a órganos, y sobre todo porque todo mi gasto pues se va a ir a los órganos principales y por lo tanto deja hipoperfundidas las extremidades. Pero por lo general, cuando tú ya presentas este tipo de sintomatología o más bien signos como ya cianosis central o periférica y en mi paciente es un contexto chocado, pues de inicio vas a tener a un paciente pues obnubilado, somnoliento, estuporoso, igualmente estaría hipotenso, igual tratando de contrarrestarlo con taquicardia o viceversa, ¿no? Dependiendo también en la fase de choque en la que se encuentre, pues también lo pudiéramos tener hasta hipertenso. Pero en general, si tú ya estás viendo todas estas cuestiones y la patología de base o la probable etiología, pues es directamente intubación. ¿No? O sea, no hay mejor manera de que siempre te dicen protección de la vía aérea y para qué demorar en un paciente que tú sabes que puede tener un desenlace tortuoso o el simple hecho de que pues es un paciente grave, ¿no? En el cual pues obviamente los requerimientos se va a ir descompensando poco a poco y al final pues se va a fatigar como ya lo hemos estado platicando todos estos procesos compensatorios y va a terminar evidentemente en una intubación endotraqueal. Entonces a veces hay que prevenir a tener una intubación de emergencia, ¿no? O que ya esté en paro tu paciente y que lo tengas que estar intubando, a que igual y te llegó medianamente estable, que sabes que está muy grave y con riesgo de inestabilizarse en cualquier momento, pues tú ya estás haciendo tu ABC desde el principio, ¿no? Entonces, si de primera instancia, en mi caso, si ya llega cianótico el paciente, la patología que sea, por lo general es porque el paciente está chocado, hipoperfundido o algo grave le está pasando en lo que estamos averiguando, ¿no? Hasta tromboembolias pulmonares, un EBC, o sea, cualquier cuestión central o de algún otro tipo de órgano, pues tendríamos que estarlo descartando o paralelamente se tendría que estar dando manejo y diagnóstico, ¿no? Sí, justo llevando esta premisa de la doctora, una de las características muy importantes a comparación de otras especialidades es que la primera línea de atención del paciente es la emergencia. Y es ahí donde se ven todos los escenarios, dentro de sus rotaciones y dentro de nuestra formación en general. Una cianosis pueden ser múltiples patologías. Entonces uno va valorando dentro de, incluso desde el triaje. Si me viene un paciente y lo hablamos como toxicólogo, en general con cianosis o con cambios en coloración en la piel, sin clínica de distrés respiratorio, musculatura accesoria, trastorno del sensor y demás, contexto de intoxicación, estamos hablando anilinas, estamos viendo diferentes xenobióticos involucrados. Probablemente uno de los más importantes, incluso reportados en lo que es esta, esta serie norteamericana de Doctor House, en una fiebre, un montón de pitufitos que llegaron a la emergencia, intoxicados, por ejemplo, que ingresaron con diagnóstico de cianosis, pero la clínica no es de relación a ello. Entonces nosotros, como base, emergenciólogos, siempre nos vamos al mayor contexto de las cianosis relacionadas a lo que es insuficiencia respiratoria y no hay pierde. Entonces, si el paciente viene con una cianosis, te lo reportan con los códigos de hipoperfusión, como la autora menciona, asociados a otra alteración relacionada, involucrada, entonces se utiliza este contexto. Ahora, dentro de la cianosis, algo muy importante, nunca olvidarnos de estas cardiopatías congénitas cianóticas.
el manejo de ellas es muy diferente. Esos casos, esos escenarios puntuales, es por eso que las guías no entran hasta ese nivel. Simplemente te dan sugerencias abiertas, pero con un nivel de evidencia muy bueno. Pero cuando ya se tiene que ir a ese nivel de cardiopatías congénitas cianóticas, en los cuales problemas estructurales, imagínense, con trastorno del sensorio y demás, entrar a ventilador mecánico, sobrecarga de ventrículo derecho y demás, va a ser deleterio para el paciente. Entonces, utilizar dispositivos adecuados para ese tipo de pacientes y si en caso presentan, por ejemplo, una neumonía asociada, entonces es bien complejo, los parámetros son diferentes, no van a saturar más por más dispositivo, pero tienen ya de por sí algún problema pulmonar como una neumonía asociada, entonces el manejo ya va un poco más estandarizado. En resumen, yo me uno a lo que comentó la doctora. La mayoría de los contextos que llegan a la emergencia de insuficiencias respiratorias, problemas de ventilación-perfusión, neumonías asociadas, problemas pleuroparenquimales y estas medidas que hemos comentado en general son las principalmente indicadas. Pero hablar de cianosis, pues vamos desde tóxico a estos escenarios incluso particulares. Ujú. Excelente, doctores, muchísimas gracias. No sé si entonces alguno de los compañeros tiene alguna pregunta que quiera hacer. Pueden, como les digo, escribir por el chat sin problema alguno, yo les leo. O prender sus micrófonos. Ok, creo que no hay preguntas entonces, doctores. Creo que estamos, quedó todo claro y la verdad que le agradezco como siempre. Ustedes ya desde hace un buen tiempo ya están colaborando con nosotros, entonces como siempre, muy agradecido. Ujú. Bueno, yo sí quisiera, disculpe doctora, yo sí quisiera brindarle, expresarle Adelante. muchísimas gracias por la invitación. Este, voy a pasarles esto porque este link, probablemente alguno de ustedes ya lo tiene, pero me pareció muy importante para utilizar este dispositivo. Me ha enseñado mucho a mí también. Em, y esta plática, pues justamente la gasometría que les estaba mencionando, son estos escenarios que hay veces se hace tan cotidiano como, no sé, bañarse todos los días, pero son escenarios de decisiones clínicas que afortunadamente se encuentran ya escritas y con niveles de evidencia que marcan de manera crucial el acto médico sobre un paciente, tanto en el contexto legal, en el contexto de calidad del paciente y demás. Entonces, que no se nos haga muy común simplemente brindar el oxígeno, sino que por eso les agradezco esta revisión, porque nos hace ver de que va mucho más allá el nivel de soporte de la ciencia con respecto a cada una de estas revisiones y con el nivel de evidencia que tenemos a disponibilidad hasta ahora. Muchas gracias a ustedes, doctora. Bien, pues muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación y bueno, los dejamos entonces para las siguientes ponencias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, ¿verdad? Espero que se encuentren bien y como siempre, ahí tienen, colegas, las redes de los doctores por si quieren hacer alguna otra pregunta. Están todos su contacto a disposición. Ellos son muy colaborativos.